Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer, no porque seamos incapaces, ni porque estemos fallando, sino porque simplemente todavía no hay respuestas claras. No sabemos hacia dónde ir, ni qué decisión tomar. Y aunque intentemos calmarnos, aparece la ansiedad, la presión, esa sensación incómoda de que ya debería tener todo más ordenado, más decidido, más claro. Y quiero decirte algo muy importante desde el comienzo. Algo que muchas veces nadie dice en voz alta. Y es que no saber no es un error. Muchas veces es exactamente el punto donde empieza algo nuevo. Nos enseñaron que crecer es tener certezas, un plan, un rumbo definido, una respuesta rápida cuando alguien pregunta ¿y ahora qué? Pero la vida real no suele funcionar así. La mayoría de los procesos importantes no empiezan con claridad, empiezan con incomodidad, con preguntas que no se responden enseguida, con esa sensación rara de estar en un lugar intermedio, donde lo viejo ya no encaja, pero lo nuevo todavía no se muestra del todo. Eso no es señal de fracaso, es señal de movimiento. Es como cuando estás aprendiendo algo nuevo. Al principio hay caos, torpeza, dudas, la sensación de que nada tiene sentido. Pero ese desorden no es el problema. Es el terreno donde algo se está formando. La incertidumbre no significa que estés perdido o perdida. Significa que algo en vos se está activando, que ya lo estás repitiendo en automático, que hay una parte tuya que quiere algo distinto, aunque todavía no sepas cómo nombrarlo. Cada vez que sentís que no sabes qué hacer, se abre un espacio muy honesto, un espacio para descubrir quién sos de verdad, para probar sin garantías, para sentir sin juzgarte, para equivocarte sin convertir eso en una condena personal. El problema no aparece cuando no sabemos. El problema aparece cuando nos exigimos respuestas inmediatas, cuando queremos decidir rápido, elegir bien, no equivocarnos nunca. Y ahí llega la ansiedad, la comparación, la sensación de que todo avanzan menos vos. Si estás ahí, no estás fallando. Estás atravesando algo profundamente humano. No todo necesita resolverse hoy. Y ni siquiera mañana. Hay momentos que no piden decisiones, sino escucha. Escucharte de verdad. Sentir qué te pesa,
¿Qué te cansa? ¿Qué te da un poco de alivio? Explorar sin prisa. Dejar que el proceso te muestre cosas en lugar de forzarlo a darte certezas que todavía no tienes. Es como caminar por un sendero que todavía no conoces. No necesitas ver todo el camino para avanzar. Con ver el próximo paso alcanza. Y acá viene algo importante. Algo que cambia la perspectiva. La incertidumbre no es el problema. El problema es creer que tenés que saberlo todo antes de empezar. Ahí es en donde nos paralizamos. Nos desconectamos de lo que sentimos. Escuchamos más afuera que adentro. Y la claridad no llega antes del camino. La claridad llega caminando. Y lo mismo pasa con el propósito. Propósito no es tener la vida resuelta. No es cumplir expectativas ajenas. No es saber exactamente a dónde vas. Propósito es eso que te mantiene vivo o viva mientras avanzas. Una brújula interna. Algo que orienta incluso cuando el mapa está incompleto. A veces el propósito no se entiende, solo se siente. Como una dirección suave, pero insistente. Entonces, si hoy estás en incertidumbre, quizás no falta dirección. Quizás lo que se te esté pidiendo es presencia. Escuchar tu cuerpo, tu intuición. Eso que te da ganas de moverte, aunque sea de a poco. Permitite probar, cambiar, equivocarte sin castigarte. Porque no saberlo todo no significa que estés perdido. Significa que estás caminando sin traicionarte. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas. Mi nombre es Flavia Elizabeth y si te gustó el video, no te olvides de darle like. Y si también estás en este camino de conocerte, suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Gracias por estar acá y nos seguimos escuchando. Un beso.